Hoy es 24 de febrero del 2013. Amado Padre, estamos en el segundo punto para orar. Le pedimos su guía por medio de su Santo Espíritu para que el predicador pueda exponer bien las Escrituras claramente, no con la sabiduría del mundo, sino con la mente de usted que usted nos ha dado, que podamos entender las Escrituras. El Espíritu Santo que inspiró a aquellos para escribirla habita dentro de nosotros, y que podamos por medio de él entender claramente, que se nos haga entendible, que se nos revele a nuestros ojos para que la podamos entender y poder llevarla a la práctica. Lo pedimos en los méritos de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar de nuestro himnario bautista Cuán grande es Él, el número 20. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino, y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Me llama su presencia al dulce hogar, al cielo descendió. Le adoraré cantando la grandeza de su poder, infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 12. Hoy vamos a ver dos versículos.
como dije al principio, no tenemos apuro para empezar. Aquellos que me conocen saben que trabajo de vigilancia, o sea, particular ahora, ¿no? Pero en una época no fue así. Yo estudié 2 años en una carrera de mecánica naval en la Prefectura Naval Argentina, en Zárate, en Brazo Largo, ¿no? Está cerca de Rosario, Campana, por ahí, ¿no? Pasando por Villa Ballester, es muy lejos de acá. Y me recibí de cabo segundo de motorista naval en lanchas MT1 y me mandaron acá a Mar del Plata y tuve un tiempo haciendo guardia en los puestos hasta cuando en un momento se abrió una puerta y pude entrar a desempeñar la función para la cual yo había estudiado y estaba designado para hacer, ¿no? Que era motorista naval. Pero con el correr del tiempo me fui olvidando de eso, no ejercer. Bueno, hasta que no pude entrar. Y ahí, en la prefectura, éramos una organización, o sea, en un barco, así éramos unos guardacostas, ¿no? Estábamos ahí. Y ahí dentro de los guardacostas había oficiales, suboficiales, cabo primero, cabo segundo. Dentro de los oficiales habían varios rangos, ayudantes de tercera, segunda, primera. Dentro de los oficiales también habían muchas clases, o sea, de oficiales. Así que toda una organización, o sea, ahí. Y yo estaba en la parte de la unidad del barco, en la parte fluvial, en la parte de rescatar personas, controlar las embarcaciones, o sea, de que no pasen las drogas y todas esas cosas, ¿no? Que estábamos siempre ahí. En sí estábamos todos unidos ahí, cuando salíamos permanecíamos todos formando la misma una unidad, y cuando había una emergencia cada uno tenía que correr para formar en su posición. Se tocaba una alarma y se decía emergencia, se decía, y cada uno salía corriendo. Yo salía para la parte de popa, me metía en las máquinas y tenía que prender los motores, prender los generadores, cortar la luz, poner 380, no 220, y empezar a hacer una serie de cosas que tenía que hacer yo, y mandarle, y ya en un momento me iba para atrás y le hacía la señal que ya tenía los motores preparados, le mandaba motores, entonces el otro agarraba, y ahí que saltaba yo, saltaba los cabos de popa también que tenía, el otro el sprint, el largo, el proa, y todo en un movimiento rápido, y una unidad, coordinación entre todos, y todos formamos un cuerpo, y una unidad en ese momento. Y el propósito era salir a rescatar una vida que estaba perdiendo, y cada uno cumplía una función ahí. En el día de hoy, como ven en Romano, donde la iglesia también no es una organización, sino es un organismo viviente, a diferencia de ahí. Y cada uno cumple una función dentro. No es que podamos estar acá y cada uno hace lo que quiere, vengo, escucho un sermoncito y si quiero estar, estoy, y si no, no. Cuando sos injertado dentro del cuerpo, el Espíritu Santo te pone adentro, empezás a ser un organismo viviente, porque tenés la vida del Espíritu, de Cristo mismo, y no es que sos realmente formo parte. Pero yo estoy en contra de muchos que tienen una listita de membresías. Y no estoy en contra de la membresía, porque nosotros queremos la membresía. Solo que queremos la membresía de aquellos que han sido regenerados y forman parte del cuerpo de Cristo. No puede tener un órgano que está podrido y está muerto. Hay que extirparlo eso. Entonces, los que forman parte de la iglesia de Cristo, pues yo dije la otra vez, Pablo mostró mucha doctrina. Ahora en adelante va a mostrar, o sea, más la aplicación. Ahora en el que formamos, y nosotros formamos lo mismo, porque hice este ejemplo, mostré que nosotros también somos una unidad, también tenemos una misión como iglesia, es rescatar almas, como yo tenía en una época, salíamos y decía, se está hundiendo una lancha, o hay que ir a rescatar a una persona que se da vuelta a la embarcación. Nuestro propósito es salir a rescatar a esa persona y darle vuelta. Él también, el mundo está perdido, hay gente que está ahogándose en sus pecados. Y si no formamos una función y cada uno por ignorancia que no sabe sus dones, porque mucha gente ni siquiera sabe los dones que tiene, otros que saben sus dones pero se hacen, por decir, los tontos, y Calvino decía estúpidos, o sea, peor, Pablo decía otras cosas, pero hay personas que se hacen lo que no quieren saber y no quieren desempeñar los dones. Dios le dio dones, dice, ¿dónde están tus dones? Tuve miedo, lo escondí. Entonces, como no lo quieren poner en práctica para la edificación de la iglesia, no para el orgullo personal de cada uno,
sucede que la iglesia queda así como está, no toda desbaratada, no tiene fuerza, y porque solamente vemos que uno trabaja a 2 o a 3 manos, invierte en horas, mientras otros son 5 o 10 minutos, y así está la iglesia, porque muchos no han entendido, no son responsables, o no han crecido, o aún son niños en Cristo. Necesitamos mujeres y hombres llenos de valor, llenos del Espíritu Santo, que hayan entendido lo que Cristo ha hecho en la cruz y que ahora Cristo lo ha llamado, lo ha injertado dentro de una iglesia donde son un organismo viviente y por lo tanto tienen que saber qué dones le ha dado para ponerlo. Pero vamos a estudiar el día de hoy todavía no los dones, sino que vamos a ver, Pablo va encima adelante que no debemos ignorar estos dones, pero sí debemos tener cuidado de no caer en el orgullo de considerarnos más altos que otros, ¿no? Eso es un poquito lo que voy a hablar en el día de hoy. El domingo pasado hablábamos debemos renovar nuestro pensamiento, ¿no? O sea, fíjate que la escritura habla mucho siempre de hablar los pensamientos, porque se trata ahí de la mente, todo lo que metes en tu mente, qué es lo que metes en tu mente, cómo te vas a conducir, ¿no? El domingo pasado te hablabas dice, no adaptes al mundo, sino transformado por la renovación de la mente. Entonces, debemos renovar nuestra mente. En el domingo de hoy también vamos a hablar también de la mente. 3 cosas más. La tratamos de renovar nuestra mente. Ahora vamos a ver también de no tener una mente, un pensamiento que sea muy exagerado. Tampoco tener y tratar de formar un pensamiento que sea un pensamiento correcto. Y ese pensamiento correcto tiene también alineado con tener un propósito, un pensamiento de ese pensamiento tiene que tener un propósito. Entonces por eso debemos madurar, debemos estar unidos, ¿no? Fíjate, había una iglesia que estaba desunida, era la iglesia de Corintio. Fíjate que había peleas, los dones, uno quería que tenía más dones, el otro que hablaba en lengua, y esto y aquello, estaban en sí eran todos hermanos, pero estaban todos desorganizados ahí. Entonces, debemos tratar de renovar nuestra mente, de no tener un pensamiento exagerado de nosotros, debemos aprender a pensar bien, correctamente, y esa forma de pensar es de tener un propósito, ¿no? O sea, con nuestra forma de pensar. Ya vimos en Romanos, o sea, del 11, o sea, en Romanos 11, o sea que puede ser que en la iglesia de Roma había también un pequeño unos roces entre judíos y gentiles, que ya estamos viendo, no todo en Romanos 9, 11, o sea que puede haber que estaban mezclados, recién estaban haciendo la iglesia y puede haber unos pequeños roces entre judíos y gentiles. Y algunos quizás estuvieran teniendo unos pequeños roces, que ellos tenían los pactos, la promesa y cosas así, podía haber pequeños. Y Pablo le está diciendo algo así. Entonces en Romanos, yo empecé en Romanos 12, versículo 3, no sé si querés leer vos, si no leo yo. Versículo 3. Romanos 12, versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada, cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahí está, gracias. Yo tengo varias traducciones, una de las que tengo acá, en la que yo tengo acá, un momento. Voy a ver otra que también me interesa mucho, que yo uso a veces la Biblia de las Américas. Ahí no habría un anotador, un pedacito de papel, ¿no? Por favor. Algo para que yo pueda meter acá en la Biblia. Ahí está, gracias. A ver, en la Biblia de las Américas aparece, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo cada uno de vosotros que no piense más alto, decide lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que le ha sido distribuida a cada uno. Bueno, pero en la Biblia textual que estoy usando en el día de hoy, dice ordeno, ya, cambia acá. Acá dice ordeno, que pues por la gracia que me fue dada. Y la otra que tengo dice, porque en virtud de la gracia. Entonces vemos que hay diferentes traducciones, ¿no? Bueno, voy a empezar por esta parte, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada. Entonces, Pablo, ¿qué está diciendo? Pablo está diciendo, en virtud, o sea, de la gracia, o sea, que a mí me ha dado. Pablo está diciendo, primero está demostrando que él es apóstol, pero a la misma vez él está diciendo de que él, ese apostolado,
a él le había sido dado. Él no se podía considerado tener una alta estima, o sea, más de lo que él quería, porque esto, él dice, fíjate que dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, entonces todo lo que tenemos, Pablo está diciendo, se pone como ejemplo, que nos ha sido dado. ¿Qué le habías dado acá en Romanos? En Romanos 1, dice así. Yo voy a leer del 5. Romano, porque él habla de que lo había llamado, pero en Romanos 5, por medio del cual recibimos la gracia y el apostolado por la obediencia de la fe entre los gentiles por causa de su nombre. Él había recibido ese apostolado por medio del Señor Jesucristo, ¿no? En Gálatas 1:15 dice así, pero cuando Él me separó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, se agradó de revelar su Hijo. Entonces, ¿qué dice? Cuando Él me separó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. 2 veces nombra la gracia a Él. Entonces vemos que este apostolado no es como sucede hoy, que se levantan apóstoles y nada que ver, ¿no? Sino vemos que lo había llamado y Él reconocía que no era de Él. Sí, él estaba persiguiendo a los cristianos cuando en el Hecho 9 se le aparece Cristo. Entonces él no ha hecho nada, Cristo se le revela a él. Entonces está diciendo, porque en virtud de esta gracia que me ha sido dada. Entonces él reconoce que a nosotros se nos ha dado una gracia o algún don. A cada uno de vosotros que no piense de sí mismo más altamente. Acá que no piense más altamente, ahí dice, ordeno pues en la gracia que me fue dada, cada uno que está entre vosotros que no piense más altamente. Acá la palabra sería hiperfroneo. Froneo pensamos que es pensar, ¿no? En griego. No piense más altamente lo que debe pensar, sino que piense con cordura. O sea, que tenga una mente sana, le está diciendo, ¿no? Según la medida de la fe que Dios proporcionó a cada uno. Bueno, ese es todo el texto 3. Entonces la idea es que debemos la idea acá es algo así para poder entender. Debemos luchar contra el orgullo que hay dentro de las iglesias, ¿no? Adentro de las iglesias después dentro de las iglesias dentro de las iglesias a veces hay un orgullo espiritual o un orgullo de un don o un orgullo de lo que pueda hacer. En el caso de la iglesia de Corintio, o sea, veíamos que había orgullo, o sea, por los dones que habían recibido. Acá está diciendo que no, o sea que no haya dentro de nosotros, o sea que también que no haya, que nuestra mente, o sea cuando está hablando de nuestra mente, que nuestra mente no tenga un más alto concepto, o sea, de lo que tenemos, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? O sea que nuestra mente no tenga un más alto concepto, ¿no? O sea, bueno, ¿por qué? No nos olvidemos que, o sea, la mente, siempre habla de que debemos estar renovando nuestra mente. Fíjate que en 1 Corintios 4, 6 y 7 dice así. Pero estas cosas, hermanos, las he explicado en sentido figurado a mí y a Apolo por causa de vosotros, para que nosotros aprendáis lo que de no sobrepasar lo que está escrito, a fin de que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Porque ¿quién te distingue? ¿Y qué tienes que no recibiste? Y si es cierto que lo recibiste, ¿de qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Entonces, no podemos tener un alto concepto de, oye, yo podría predicar mejor que lo está haciendo ahora. O yo podría desempeñarme mejor en estas tareas. Lo que sucede es que a mí no se me ha dado la oportunidad. O a veces podemos hacer eso, o puede seguir un orgullo de muchas cosas, ¿no? Debemos tener cuidado de que Satanás no obre en nuestro corazón. Y si tenemos algo, si Dios te ha dado un orgullo, si Dios te ha dado un don y lo estás desempeñando en la área que te lo está dando Dios, es porque Dios te lo ha dado. Entonces no podemos decir, si yo no estuviera, esta iglesia no se podría hacer nada.
Dios dio para la edificación de su propia iglesia. Entonces, si Dios te dio algo, no te sientas orgulloso. No debemos sentirnos orgullosos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado eso, ¿no? Entonces no debemos jactarnos de lo que... ¿Por qué? Como Pablo dice, ¿de qué te jactas? Como si no lo hubieras recibido. O sea, Dios nos dio ese don, ¿no? Para la edificación de su propia iglesia. Pablo dice, también dice, ordeno, en la traducción que yo tengo, en este lenguaje textual, dice, ordeno pues por la gracia que me fue dada. Pablo no le estaba diciendo, si ustedes quieren, hermano, o si le parece bien. Pablo decía, en la traducción que yo tengo, por la gracia que me he dado, ordeno, porque era apóstol. Sabemos que dentro de la iglesia, por supuesto que están, o sea, por decir los oficiales, o sea, los pastores, los diáconos, los ancianos, y se les debe un respeto. Pero no es como yo estaba en la prefectura, que allá si yo me portaba algo, el oficial me arrestaba, o me sancionaba, o me disciplinaba de una forma. Acá nosotros nos sujetamos porque sabemos que esos ministros Dios los ha puesto, y porque sabemos que está obrando por medio de ellos, por amor, sabemos que están puestos para que ellos nos estén edificando, nos instruyan, nos corrijan, y Dios lo ha puesto en la iglesia. Entonces sabemos, mientras ellos estén caminando correctamente, que nos sujetamos a la autoridad, porque toda autoridad se ve establecida por Dios, incluso los ministros y los pastores. Entonces por la autoridad que me ha sido dada, dice Pablo. En este caso no hay apóstoles, hay pastor en esta iglesia. Entonces nos sujetamos por amor, pero ese pastor no se enseñorea de la grey, todo lo contrario. Vamos a ver después que aquel que quiera ser el mayor, o sea que debe ser el más humilde entre ellos. Entonces el pastor no se debe enseñorear, pero estamos unidos, somos un cuerpo, todos nos ayudamos mutuamente. Y eso es lo que está hablando Pablo, pero Pablo también está mostrando que él tiene la autoridad. Por eso dice ordeno. Esta vez de ordeno me parece interesante también en una parte, no voy a buscarlo, pero lo voy a nombrar, cuando vimos una vez en el Sermón del Monte, donde voy a nombrar unas partes, donde Cristo decía, habéis oído de la ley, pero yo os digo, es medio parecida a la idea acá en el griego, o sea, con ordeno, o sea, también dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, pero yo os digo el que se enoja con su hermano, pero yo os digo, y él sigue diciendo, si no, el que miraba a una mujer, pero yo os digo, esto está relacionado con un mandato, porque la ley decía tal cosa. ¿Te acuerdas? Él estaba interpretando, el legislador de la ley, pero él estaba interpretando en el Sermón del Monte, pero yo os digo tal cosa. Entonces, ¿qué digo? Yo digo, entonces la idea acá, en la palabra, cuando Pablo está diciendo, yo les ordeno, o sea, que nadie tenga un alto concepto, nadie tenga un alto concepto más del hermano. Todos somos miembros, hasta ¿sabía que el dedito más chiquito del pie cumple una función? O sea, todas las partes, ¿qué pasaría si no pudieras escuchar? ¿Te imaginaste si no pudieras escuchar? ¿O no pudieras ver? ¿O no pudieras caminar? Yo he visto gente que dicen que le han cortado la pierna, y es horrible. O gente que no puede ver bien. Debe ser feo. O sea, entonces todas las partes son muy importantes del cuerpo. Todas las partes son importantes. Necesitamos de todas las partes. Cada uno, hasta el miembro más chiquito que Dios ha puesto. Entonces no lo debemos subestimar. O sea, y sentirnos más grandes. Por eso, ¿no? En este caso, o sea, como dije una vez, ¿no? Estaría ocupando en este caso la función de la lengua, de hablar. Pero Pablo en sí lo que está diciendo es eso, no nos debemos sentir mayores que los demás, no, en ninguna manera. Fíjate que en Filipenses 2:3 al 7, Filipenses 2:3 al 7 dice: nada hay por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerándolos uno a otro como superiores a vosotros mismos. No hay ningún campeón en ti, como se enseña, o líder que hay en ti, que tienes ese potencial para hacer esto, o tú eres la lanza que Dios te ha mandado para que hagas esto, y tantas cosas que han metido hoy, no, sino que debemos que considerar superiores por rivalidad o por vanagloria, sino con humildad,
considerándolos uno a otro como superiores a vosotros mismos, considerando incluso el apóstol dice que el otro es superior a ti. Considéralo así, Filipenses 2.3, Filipenses 2.4 dice, no mirando cada cual por su propio interés, sino también por el de los otros. Pensad entre vosotros que esto hubo también, ¿quién? Y era el ejemplo de Cristo. Cristo, el cual, existiendo en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo al cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, o sea, se vació, tomando de forma de siervo, llegando a ser semejante a los hombres. Y hallándose en figura externa, como hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Entonces muestra a Cristo mismo, él siendo obediente. ¿No si le hubiera dicho, yo iba a morir por ellos? Yo soy superior a ellos. Ellos son creaciones. Si Cristo hubiera pensado así, si Pablo, estamos perdidos. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos el Espíritu Santo? Podemos pensar que somos superiores, no podemos pensar en ninguna cosa. Incluso debemos cuidar nosotros, aquellos que predicamos, los reformados, de que tenemos más conocimiento, tenemos más doctrina, de no caer en un orgullo espiritual, ¿no? Que por el orgullo, o sea, no está en obra el amor, 1 Corintios 8.1, ¿no? Que el amor edifica, ¿no? El orgullo no. Fíjate que Pablo en la misma carta de Filipenses dice, nombrando aquí a Timoteo, dice, mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también me anime a saber de vosotros, porque a ninguno tengo de iguales sentimientos. Ahí la palabra es isosuke, que quiere decir del mismo espíritu, un espíritu como yo. No tengo ninguno que piense como yo, dice Pablo. A veces el pastor nunca va a tener un Timoteo, nunca va a tener, va a mirar y no hay un Timoteo que piense como yo, va así. ¿Por qué? Pero Pablo tenía un Timoteo, aunque sea. Ya, no tengo ninguno, dice Pablo, excepto a quién, a Timoteo, Isusuke, Isosuke, que decir del mismo espíritu, de la misma mente que yo, alguien que piense igual que yo. Entonces, pero decía, pero ninguno tengo de los sentimientos de quien genuinamente se interesaba por vuestras cosas, porque todos buscan las cosas propias, no las de Jesucristo. Pero conocéis el carácter de él, que como un hijo a su padre ha servido conmigo en el Evangelio. Timoteo era un fiel servidor, a pesar de que era joven y querían subestimar la edad que él tenía, porque decía que no tenía cerca de 40 años por ahí, y para esa época tenía que tener muchos años, y como él era joven, y recién estaba empezando como ministro, no era nada, él era incluso un pastor que había sido mandado a la iglesia de Efeso. Y bueno, muchos lo miraban así, capaz ancianos, y decían, ¿cómo? 35, 40 años, o sea, tan jovencito venía a predicar. Y nadie subestime. Acá se trata de si tenés más edad o no más edad, podés tener 20, 25, 27, 30, 40, y capaz que en el espíritu del Señor has avanzado muchísimo más que alguien que tiene 20 años, y creen que por tener 20 años en la iglesia, ellos son más santos. No se trata de eso. O sea, no se mide así la escala de valores. Dios no mide así. Entonces, debemos no sentirnos más que porque el otro vino, yo estoy hace 3 años acá, el otro 4. Yo he visto una iglesia, a veces veo iglesia bautista, he visto otro que me ha mirado así como que nuevo. Y claro, ellos estaban ahí, te formaban parte de la membresía, pero yo lo miraba siempre con ojos de Cristo, lo miraba así, y veía que a pesar que podían estar hasta 5 o 10 años, ni siquiera habían nacido de nuevo, porque no se trata de años, se trata de verdad si has nacido de nuevo, si el Espíritu de Cristo está dentro tuyo. Entonces no nos debemos sentir mayor, o sea, que los demás. Debemos ser humildes. Mateo 18, 1 al 4 dijo que debemos ser humildes como los niños, así. Podemos muchos ejemplos. Cristo en Juan 13, cuando Cristo le lava los pies a los discípulos. Y en esa época solamente un esclavo hacía eso, era una costumbre, ¿no? Que se mande hoy, era una costumbre de sellar los pies y ellos le lavaban. Y tantas veces como estaban los hermanos viendo a ver quién era el reino, y yo me quiero sentar a la izquierda, yo me quiero sentar a la derecha, y como se animaba, cuando aquí la mamá fue a hablar. Y dice, manda que mi hijo se siente a la izquierda o a la derecha. ¿Y Cristo qué le dice? Cristo le dice que si podés beber la misma copa, sí, claro, yo iba a beber la misma copa que él iba a beber. Ellos iban a morir con él. Pero ¿qué sucede? Que eso de sentarse a la izquierda o a la derecha es solamente el Padre. Pero la idea, ¿cuál es esta? Que ellos estaban viendo en qué lugar de honor se querían sentar. Todos querían, porque era el Mesías iba a reinar. Entonces, como que iba a reinar, cada uno quería tener un lugar hasta los discípulos querían tener un lugar de privilegio. Y Cristo no vino a enseñar eso, ¿no? Ser manso y humilde como yo. Entonces debemos hacer todo lo contrario. Satanás sí le gusta y yo me sentaré,
en el lugar, ¿no? Como dice Isaías también. Él sí le gusta esos lugares de honor, le gusta el reconocimiento, que la palmadita en el hombro. Y a veces vamos a hacer las cosas, en la iglesia quizás vas a estar trabajando, vas a hacer cosas y nadie te va a venir a reconocer el trabajo que hiciste. Y lo vas a hacer así, y yo pensé de disco, por eso sigo haciendo las cosas que estaba haciendo antes, y nadie me viene a reconocer lo que yo hago. Pero no se trata si al maestro estás trabajando para él, si estás haciendo las cosas para él, entonces de él vas a recibir la palabra, no vas a recibir el pastor, no vas a recibir el diácono, no vas a recibir de nadie, al final del tiempo solamente él te va a decir bien, siervo, o sea, o hija, o esclavo, bien siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Acá, ¿hace cuántos años? 3 años. ¿Cuántos están congregados acá? Si yo digo, ¿cuántos están congregando? Presente, digan. ¿Cuántos dirían? 1. Y seguimos. Entonces, yo no lo hago, gracias. Yo no lo hago porque decir, ay, ¿cuántos son? Aquellos que predican. Se nos ha mandado a apartarnos del mundo. Las iglesias están contaminadas, están terriblemente. Vemos yo poniendo la tele y acá en esta misma iglesia, que acá nomás, tocar el manto, hace esto, yo te voy a dar aquello, te reprendo. ¿Y qué nos queda? ¿Quedarnos quietitos acá? No, al varón Dios le manda, o sea que enseñe en su casa, que enseñe, sí, por favor, gracias. Y eso es lo que por eso que nosotros nos hemos apartado, formamos una iglesia acá. Y lo seguimos haciendo con humildad, con los 2 bancos que Dios nos ha dado, incluso Dios nos ha regalado esos bancos. Porque cuando los quise comprar, muchos me decían, ay, pedí, y nadie me ayudó. Y lo que yo aprendí es que a veces le pedía pensé que iba a recibir ayuda de mis hermanos reformados. Y terminé sorprendiéndome que hubieron bautistas que no son reformados y de otros países, no solo de acá. Y me terminaron ayudando para sorprenderme a mí. ¿Y cómo es posible? Decía yo, no entiendo. Y por eso seguimos, y a pesar de, a veces pienso que la obra de Dios, que sea así, a veces me pienso, y si hubiera más, y si dentro de mi corazón hubiera orgullo, como antes, que yo era orgulloso, se hacía P, se hacía esas cosas, me quería muy orgulloso. Y si esta iglesia creciera, y si hubiera muchos, pero Dios dice, yo sé que adentro tuyo podía haber orgullo, y te pudieras sentir orgulloso, Daniel, y pudieras desviarte. Prefiero mantenerte así. Yo no sé cómo obra Dios de verdad, como vos la otra vez, y si fuera por esto que no, y yo no sé, porque quizás Dios ve algo que yo no llego a ver, pero nos mantiene en la humildad. Y si yo pudiera tener mucho más y con ese más creciera mi orgullo, como muchos veo que se están desviando a veces prefiero en lo poco serle fiel, ¿no? Y seguir siendo fiel a él. Entonces Pablo nos manda a ser humildes. Humilde no es pobre, humilde es no creerte más altamente de lo que eres, sino reconocer lo que eres, ¿no? De donde Dios te ha sacado. No olvidemos que el orgulloso fariseo en Lucas 18, ¿te acuerdas que era orgulloso? Decía, ay, yo diezmo, yo hago esto, aquello y hago, y el pobre que estaba allá, el otro que estaba allá, los publicanos, se golpeaba y él fue justificado. Y el orgulloso que daba el diezmo y todo eso bajó sin ser justificado. No olvidemos de eso, ¿no? Sigue diciendo entonces, me voy a apurar, si no me hace tiempo. Que me fue dado a cada cual que está entre vosotros, que no piense más altamente lo que debe pensar, sino que piense que según la medida de fe que Dios proporciona a cada uno. Bueno, esto de la medida de fe, estuve buscando, era un poquito difícil, porque no es la fe salvífica o la fe que salva, que se nos ha dado, porque no, la fe que salva no podía, no tendría una relación con lo que viene hablando Pablo, porque Pablo viene hablando de renovar el pensamiento y de cambiar este pensamiento. Si Pablo está viendo que no piense más altamente de sí de lo que conviene pensar, sino que debemos aplicar esta mente a tener una forma correcta de pensar. Y esta forma de pensar, esta medida de fe vendría a ser, no es hacer la que tenemos la fe salvífica, la que ejerces para la salvación, ¿no? Sino que es la que
Dios nos da para poder ejercer el don que Dios nos ha dado a cada creyente, ¿no? Para edificarnos unos a otros. Es esa fe que Dios nos da, pero para poder ejercer el don. Y también esa fe para también, Dios nos ha dado también para tener una mente, para poder juzgarnos a nosotros mismos. Si no, no tiene relación con la línea de pensamiento que Pablo viene hablando, de esto no sería la fe salvífica, ¿no? Entonces está hablando de eso, de la forma, o sea, de la medida de fe, o sea, para poder ejercer el don que Dios nos ha dado, ¿no? Sigue diciendo Pablo en el versículo 3, cada cual que está entre vosotros no piense más alto de lo que debe pensar, sino que piense con cordura, según la medida de fe que nos proporcionó acá cada uno. Y esto Dios ha dado a cada uno una medida de fe. En 1 Corintios 12 no podemos decir que nosotros no tenemos ningún don, porque las escrituras, una cosa que nosotros no sepamos, porque Pablo dice, no quiero que ignoréis, en 1 Corintios 12, los dones. O sea que hay dones que Dios nos ha dado, solo que quizás algunos no saben, ¿no? Fíjate en 1 Corintios 12 dice, pero hermano, no quiero que ignoréis acerca de los asuntos espirituales. Entonces, sabemos que Dios nos ha dado una medida. 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las efectúa, 12:11, 1 Corintios, pero todas estas cosas las efectúa el único y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como quiere. Entonces el Espíritu Santo reparte los dones, no se hacen líderes. El líder no sale, ni el pastor salen, porque lamentablemente muchos creen que por estudiar un seminario, o que hicieron un seminario, eso formar, ¿qué iba a decir? No, quiero ser pastor, o quiero ser líder, y hicieron un seminario, y eso ya está. Eso puede tener un título en teología nada más, pero si Dios nos ha llamado, más adelante, el domingo que viene, vamos a ver un poco cómo desarrollar, o cómo saber si no sabes, o cómo desarrollar los dones. O sea, si Dios de verdad te llamó, cómo confirmar eso, o sea, saber si de verdad tenemos y qué don Dios nos ha dado. Por ahí queremos hacer algo y Dios de verdad no nos ha llamado a esa función dentro de la iglesia, y tenemos una buena intención, pero de verdad Dios no nos llamó. Entonces debemos saber que pero tenemos un don, Dios nos ha dado un don. Ahí nomás, también en la primera de Corintios 7, 17 dice así, como en efecto el Señor repartió a cada uno, y como Dios ha llamado a cada uno, viva así, y así ordenó todas las iglesias. Entonces, el Señor repartió a cada uno, y Dios llamado a cada uno, y así debemos vivir. Entonces, Dios repartió a cada uno, ha dado un don. En Efesios 4:7, en Efesios, creo que está más por acá, 4 versículo 7. Dice, pero cada uno nos fue dada la gracia según la medida del don de Cristo. Entonces a cada uno nos fue dada la gracia según la medida del don de Cristo. Entonces toda persona, todo miembro de la iglesia, Dios le ha dado un don, o dos, o tres, o cuatro, como el querido, la medida de fe que el querido. Uno le dio 10, otro le dio 5, otro le dio 2, otro le dio 1. Pero ¿dónde está? Lo quiero que lo multipliques. No, tuve miedo, lo escondí. Y hay gente que por ahí quiere hacer algo y no tiene ese don, pero quiere hacerlo y no da. Y hay otros que tienen el don, pero ¿qué sucede? Tienen cobardía, no lo quieren ejercer, sea por lo que sea, quieren perder tiempo en las cosas del mundo, y se le ha llamado, Dios le ha mandado al ministro, le ha mandado, creo que vos tenés este don, ¿por qué no lo desarrollás? ¿Por qué no trabajás? ¿Por qué no le ponés guantes? Yo quiero que, por lo que estoy viendo, y Dios le manda, le avisa, le está diciendo, le está confirmando que la persona prefiere en su mente entretener las cosas del mundo. Los dos puntos creo que son malos. Tanto que el que quiere hacer las cosas
porque tiene un buen, pero Dios no le ha dado, pero él quiere esa cosa, pero Dios no le ha llamado, Dios le ha llamado a otra cosa. No sé, cualquier cosa que él sienta, pero Dios no le confirma. Entonces vemos que no ha llamado. Pero otros que por ahí son negligentes en esto, y Dios le viene diciendo, le viene avisando, le viene diciendo que eso, para eso lo ha puesto, y la persona por perder el tiempo en las cosas del mundo no desarrolla eso que Dios ya le ha dado, pero Dios le va a pedir cuenta. Cuando llegue le decía, ¿dónde está? Y tuve miedo, lo escondí, ¿viste? Y si sabías que yo pido, o sea, le decía cuando venía, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué no lo pusiste y no multiplicaste, aunque sea? Lo hubiera puesto, o sea, para que, no me acuerdo si le dicen, ¿cuál era el siervo negligente, no? Y es así. Entonces debemos saber, tenemos que conciencia que no sé, es más allá de estar escuchando prédica. Dios nos ha injertado en la iglesia, pero es para que estemos trabajando, estemos obrando, ¿no? En ella. Voy a volver a Romanos, estaba leyendo Romanos 12. Voy a pasar, bueno, voy a hacer una pedida. Estoy buscando en mi diccionario, un diccionario común, y estoy buscando qué era esto de concepto. No estoy buscando en diccionario Capelú, no en el griego. Y concepto encontré opinión, concepto encontré idea, y que coincide la forma el entendimiento o la opinión. Y entonces cuando Pablo dice que no tenga un concepto más alto, o sea, quiere decir que no tenga una opinión, un entendimiento, un pensamiento de algo que ni siquiera ni sos. Esa sería la idea del diccionario que nos diría, o sea, vos en tu mente, ¿no? Te dice, muchas veces uno está algo en la mente y cree que es algo así y no es. Como esos chiquitos capaz que creen que son Superman o son el superhéroe, pero en su mente, nada más, porque en la vida real no existe. Entonces que no tengas una idea más grande de la que hay, porque no se trata de ¿cómo se llama esto? Hay una materia que yo la tiré, que estudiaba hace mucho, una era psicología, o sea, y otra era programación neurolingüística, se llamaba. Y eso se trataba de tener una idea, un pensamiento más alto. Yo con mi mente programaba lingüísticamente, por medio de la lengua, y creaba cosas en mi mente para que pero no se trata de eso. ¿Ah? Debemos, o sea, trabajar con lo que Dios te ha dado, debemos ser conscientes, pero para ponerlo por obra, para lo que Dios nos ha dado, una herramienta. Si Dios te dio un pincel, y bueno, vos tenés que pintar. Cuando estábamos en el barco, yo era mecánico, estaba en la parte de los motores. Y tenía que trabajar motores, el aceite, ensuciarme todo, meterme ahí en la parte de abajo. Algunos venían, los compañeros míos, de sucio, y hacían cosas de abajo, o sea, media al baño. Y yo tenía que estar limpiando de abajo, y bueno, me funciona, andaba con un overall. Tenía que estar ahí limpiando y tenía que hacer otra cosa y otro tenía que estar, y bueno, y a veces me tocaba rastrillar, pintar, pasar de cosas, y estaba trabajando siempre en ese barco continuamente. En la iglesia, si Dios te dio un pincel, tenías que barrer, te toca estar, o sea, con las cosas, no sé, de lo que Dios te haya puesto en la administración de la iglesia, en lo que te haya puesto. Acá estamos con un cuerpo muy chico recién, estamos creciendo, ¿no? Pero, ¿qué sucede? En lo que te haya puesto, en esa área te vas a tener que desarrollar y estar creciendo. El domingo que viene vamos a ir hablando un poco más de esto, cómo ir sabiendo y cómo ir desarrollando de esto. Bueno, vamos a pasar a la parte de lo que es del cuerpo. Pablo que está hablando, de apurar, el versículo, me toca hacer una obra con un versículo. El 4 dice así: porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Bueno, acá está diciendo un ejemplo, porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. A ver si encuentro la palabra. Bueno, yo he buscado una palabrita acá, diferentes. La palabra diferentes, que dice, porque así en un mismo cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. O sea, digamos, son todos miembros diferentes. La mano es lo mismo como la cabeza, el ojo, la oreja. Esta tiene misión de escuchar, esta de olfatear, esta es la de ver, la lengua de gustar, los pies de caminar, y cada una tiene su función. La uña de rascar, la uña de juntar mugre, la uña tiene funciones diferentes.
Entonces la palabra diferente es diáfora en el griego. ¿Qué quiere decir? Que difieren, o sea, son todos diferentes. Pero ¿qué sucede? Que son todos son diferentes, cumplen una función diferente, pero todos pertenecen al mismo cuerpo. Quiere decir que todos tienen una función diferente. El cuerpo está unido. Por supuesto tiene que tener una cabeza. La cabeza es Cristo de la iglesia. Pero ¿qué sucede? Tenemos una cabeza, estamos sujetos a la cabeza. Por supuesto el cuerpo no puede andar sin cabeza. La iglesia no puede andar sin Cristo. Tiene que estar con la cabeza que es Cristo. Y Él gobierna. No el pastor, Si vemos que algo el pastor está diciendo algo que es bíblico, que no es bíblico, ya sabemos, llamamos la atención, o vemos que no, se congregarse en otro lado, pero es Cristo. La iglesia, entonces es Cristo en la cabeza. Pero los miembros son diferentes, estamos unidos unos a otros por coyunturas, pero cumplimos funciones diferentes, pero mutuamente nos ayudamos, sufrimos, los consolamos. Si yo me golpeé el dedo la otra vez, o sea, otra vez saqué la uña, no sé qué me acuerdo, me golpeé la dedo, me volví a golpear la dedo, y está bien, gracias. Tengo un tiempito más. ¿Qué te voy a decir? Me golpeé el dedo. Y yo no dije, qué lástima, pobre dedo gordito. Se salió la uña en mi dedo. ¿Sabes qué hice? Empecé a gritar así como un loco. ¿Te acordás, no? ¿Pero por qué? Porque es parte de mi cuerpo. Entonces empecé a gritar. Entonces vos no te podés quedar indiferente si tu hermano te está pasando algo. Lo que sucede es que muchos no entienden, creen que estamos así como que es un club social. Yo creo que muchos o venimos o muchos estuvieron mucho en la iglesia esa donde cada uno puede hacer lo que quiere, y si a aquel le pasa lo que le pasa al que se embrome, porque es el karma que Dios le mandó, y yo qué sé, como dicen allá, viste que dicen, déjalo. O como decían los judíos, pasaban y decía, lo que estaba el samaritano lo dejaban, así como, no, el pecado Dios le mandó que lo castigue. Quizás te pegaste eso, porque estaba ciego. Quizás sus padres pecaron. No, déjalo, no lo ayudes. Y claro, no se trata de así. Somos todo un cuerpo ahora, y todos mutuamente nos llevamos, o sea, ricos, pobres, negros, gordos, flacos, lo que sea. Todo así, somos diferentes, pero eso sí, venimos limpitos acá a la iglesia. Así que somos todo un cuerpo. O sea, hablando de eso, no estoy haciendo una analogía. Cuando te bañas en algunas partes, a todas. Te preocupás de esa la parte de todas las partes, ¿no? Sí. Entonces, nos bañamos todos. Entonces, nos tratamos de santificar nosotros mismos, ayudarnos con el lavamiento, con la palabra. Sí. ¿Podés entender entonces esto? Debemos ayudarnos. No podés decir, no soy guarda de mi hermano. Porque sí, o sea, Cristo nos ha puesto y nos debemos ayudar. Sí hay uno que está interesado en dividir la iglesia, y ese se llama Satanás. Él sí. Entonces debemos entender que somos un cuerpo. Pablo está haciendo esta comparación entre la iglesia y los miembros que formamos la iglesia, ¿no? Con un cuerpo humano la está comparando. En 1 Corintios 3, 4 voy a nombrar unos textos. Dice, nosotros somos muchos, pero con ser muchos somos un cuerpo. 1 Corintios 17 dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno de vosotros es parte del mismo. 1 Corintios 12, 27. En la parte dice, habla de la parte que somos el cuerpo de Cristo también. En Colosenses 1:24 dice que la cabeza a partir de la cual todo el cuerpo, sosteniendo y unido por la coyuntura y los ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Y también Colosenses 2:19 también hace lo mismo, y que la paz de Cristo, por la cual fuiste llamado en un cuerpo, gobierne en vuestros corazones. También dice Colosenses 3:15, en Efesios también me gustaría leer Efesios. En Efesios da también una linda analogía. En Efesios 4, 15 y 16, y me parece que el 25 habla de marido y mujeres, si no me equivoco, pero lo voy a buscar mejor para no equivocarme. Efesios 4, 15 y 16, y después, a ver si dice así, sino hablando en verdad en amor, que creamos todas las cosas en aquel que es la cabeza de Cristo, y aquí en todo el cuerpo, trabado y ligado por medio de todo el ligamento de apoyo, según la función propia de cada miembro, va afectando el crecimiento del cuerpo para su edificación en amor. Mirá qué bueno esto. ¿Qué dice? Fíjate que está hablando
que él dio en el 11, el mismo dio apóstoles, profetas, evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de adiestrar a los santos. Bueno, es lo que estamos haciendo, es lo que estoy haciendo ahora yo acá, para que crezcamos, ¿no? No tenemos la palabra de Dios, nadie nos está edificando, nadie nos está mostrando lo que Dios requiere de nosotros empezamos capaz de tener cantando y bailando ahora y saltando contentos alegres, pensando que esa es la forma de adorar a Dios, pero no se trata de eso. Dice que hablando la verdad en amor crezcamos, hay que crecer. Vos no podés ser el feto que fuiste hace 26 años atrás, ni hace 10 años atrás. Yo no puedo tener, ahora que tengo 41, no puedo hablar como hablaba con un niño cuando tenía 5 años. Yo debo crecer en Cristo. Entonces también debes crecer. En la iglesia debemos crecer. No puede ser, ¿dónde viste una iglesia o un cuerpo que yo tenga 41 años y yo te estoy hablando como un niñito? No voy a hacer porque sé que no voy a hacer así como un niñito. Porque no puede ser, yo tengo que crecer. ¿Has visto alguna vez un cuerpo que tenga una pierna así como la mía que tiene casi 1 metro de largo y con un piecito de un bebé? No crece desparejo, excepto algunas cosas que pueden llegar a ver deforme que vemos en la tele, pero todo mi cuerpo crece parejo, creo. Entonces no crece un bracito chiquito, algo así desparejo, o algo que no, tiene que crecer todos mutuamente, en amor, edificando, ayudando uno a nosotros. Debemos estar creciendo en Cristo, trabado y ligado por medio de todo el ligamento y de apoyo. ¿Qué es esto? Pues que los músculos todos están con ligamentos unidos unos a otros. Si no tengo ligamento, mi brazo se cae. No tengo la columna vertebral, se cae todo. Todo cumple una función en el cuerpo, todo está para mantenerlo parado así como lo tengo. Trabado y ligado por medio de todo el ligamento y apoyo, según funciona su propia de cada miembro, va agregando el crecimiento del cuerpo para edificación en amor. Y fíjate a ver si está yo sé que en Efesios, no sé si en Efesios 5 me parece que del 5:24 en adelante. Pero como la iglesia está sometida a Cristo, así también las casadas a su marido en todo, las esposas amaban a la esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ello, para santificarla, habiéndole purificado por el lamento de la palabra. Acá está, a fin de presentar para sí mismo gloriosa la iglesia, sin que tenga mancha, ni arrugas, ni cosas semejantes, sino que sea santa y sin mancha. Bueno, y sigue hablando, ¿no? Fíjate que en el 28 dice, así los esposos deben amar a su esposa como sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque ninguno aborrece jamás a su propio cuerpo, al contrario lo sustenta y cuida, como también Cristo la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Fíjate la parte acá que yo quería llegar, que nosotros somos miembros porque somos miembros de su cuerpo, cuerpo de Cristo. Entonces acá está mostrando un poco, está hablando del marido y la mujer también, pero debemos cuidarnos, así como habla acá del marido y la mujer que se cuida, debemos cuidarnos también nosotros los hermanos, porque somos parte de uno. ¿Y dónde empieza todo esto? Empieza en nuestras casas. No puedo hacer en la iglesia una mentira que ni siquiera hago, no la llevo a cabo en mi casa. ¿Quién sabe más que la mujer cómo se comporta el marido? Si busca la santificación de ella, a pesar que él no es perfecto, o él sabe que a pesar que ella todavía no ha llegado a la glorificación, ella no se comporta como se tendría que comportar, pero sí busca servir a su Señor, porque no se trata de servirle al esposo, se trata de servirle a su Señor, a Cristo. Por consiguiente se va a sujetar a su marido. ¿Por qué se va a sujetar? Porque sabe que lo ha puesto y se cabeza Cristo, entonces se sujeta a su Señor para que después, está sujeta a su marido. Lo mismo, el marido la ha puesto para santificar a su esposa, se pretende preocupar en su casa de las escrituras, la edificación de ella. Eso se trata del amor, la negación del uno al otro, el crecimiento. Entonces cuando venimos a la iglesia, ya lo estamos haciendo en nuestra casa. No venimos acá el domingo a ver, hola, ¿cómo anda hermano? Vamos a comer un matecito, así, listo, bueno, vamos para casa. Y eso se trata de eso, ¿no? Los miembros, no, estamos todos unidos. Y si acá porque es poco, somos poquitos, pero en otro caso nos vamos a preocupar
llamarlo por teléfono como está el otro. No estoy hablando de los miembros verdaderos, no aquellos que se dice ser miembros, llamarlo por teléfono, porque hoy me escuchamos al pastor, aquellos que no son miembros, no quise decir nada cuando lo escuché, ni siquiera se lo debe llamar, ni siquiera se lo debe dar. ¿Para qué? Para que él sea entregado a Satanás. Pero eso es otra cosa, hablaba de él. Estoy hablando en este momento de aquellos que son miembros de verdad, llamarlos a ellos, preocuparnos por ellos, fijarnos por ellos. ¿Por qué? Porque sí, de verdad son. Entonces, de eso se trata la iglesia. Somos un cuerpo, somos un organismo, no una organización. Yo me acuerdo cuando estaba en la prefectura, Vila tenía 20 años, me había hecho un agujero en la pierna, me había caído, tenía una bicicleta, imagínate, 20 años, tenía una bicicleta, estaba jugando con 20 años, y me hice un agujero, me acuerdo, en el que se me metió el fierro de la bicicleta que no tenía pedal, acá, yo todavía lo tengo ahí abajo, no sé si te acordás, me mostré y se me había hecho así un agujero así, y yo me lo curaba, me acuerdo, me la curaba, y cuando vine acá a Mar del Plata, yo estaba acostumbrado a un lugar que se llamaba Sanidad, allá en la prefectura. Digo, ¿Sanidad dónde está? Le digo, mira, ¿sabes qué? Me dice, ¿Sanidad? No, ¿qué hago? Me dice, acá no tienen sanidad, dice, ¿cómo que no? Le digo, no hay sanidad, no. Y me quedó en la mente, una vez me lo dijo para siempre, acá, ¿se cuida usted o nadie lo cuida? Ah, comprendido, dije yo. Y me di la vuelta y me fui. O sea, por supuesto nosotros hacemos así. Saludo y te va. Ya está, saludo y me fui. Y me aprendí la lección. Si no te cuidas, nadie te cuida. Porque era una organización, no era un organismo viviente como la iglesia, donde nosotros nos cuidamos. ¿Qué te pasó, hermano? Vení, nos damos vendar que está caído, ayudar la mano. Allá era una organización, había jerarquía, aplicaciones. Estamos todos unidos para ir a salvar, rescatar a la persona, pero cada uno era diferente y se le podías aplicar. Te llama, yo tengo más rango que vos, a mí me respetás que sos, cago primero, te arresto, yo soy su oficial. Y le aplicamos, llamaba aplicar la jerarquía, se decía allá. Hacerte valer por tu rango, porque él tiene menos que vos. Entonces, eso era allá. Acá no, era militar. Acá no, sabemos que hasta el pastor a veces va a limpiar el baño. ¿Por qué? Porque él no se trata de jerarquía. El mayor debe servir. Porque de eso se trata la humildad. No se trata de que, ay, yo soy pastor y no hago nada, como conozco muchos yo. No, incluso ni predican. No se trata de eso. Yo que de verdad no. Y toman vacaciones, no vacaciones, se toman vacaciones en lugares carísimos, como si estuviéramos de vacaciones. Ni Satanás está de vacaciones. Y andan así, viajando, dando... Y de verdad no entiendo. Yo no entiendo, Dios te mandó y te puso en una iglesia, no para que andes viajando por ahí, por todos lados. ¿Qué pasa, amigo, cuando te vas por ahí? ¿Quién le da de comer a la iglesia? Entonces yo de verdad no entiendo muchas de esas cosas. El pastor debe preocuparse por estas cosas. Y bueno, ya voy terminando. Entonces Pablo habla de esto, da mucha énfasis a la unidad orgánica del cuerpo. A pesar de que somos muchos, nosotros somos diferentes, pero cumplimos una función, mutuamente nos ayudamos a nosotros mismos, ¿no? Y todos estamos unidos. ¿Pero dónde estamos unidos? ¿El cuerpo está separado? No. ¿Tu mano anda por allá afuera? No. Capaz que la mente de algunos se va para otro lado, pero no, digo, pero el cuerpo está acá, dice, el cuerpo está acá, dice. Todos estamos unidos. ¿Eh? No, te lo cuento rápido. Una vez estaban buscando un pastor, había sido invitado, fue por esto que dije. No, yo de verdad no tengo problema, vos sabés que yo tengo el baño lo he limpiado, no se trata de quién hace esas cosas, no se trata de eso. Pero dije por otra cosa, andaban buscando un pastor y dice, ¿dónde está? Y él estaba buscando y dice, ¿dónde está? Y él empezó a buscar, lo había encontrado en los retretes, y dice, disculpe, y andaba buscando así, no, buscó el pastor. Sí, sí. Él estaba agachado, ahí en el caso de un pastor viejito, limpiando, así agachado, limpiando los retretes donde los demás iban a sentar. Sentar, no digo ni pagar, sentar, hacer sus cosas. El pastor. Entonces, ¿qué sucede? Ninguno se considere más de lo que es. No sé, nadie, o sea, porque lamentablemente hoy ha pasado con eso. Pastor, debo ganar esto, y esto. Ya a mí me gustaría que leyeran un libro que tenemos que se llama El Pastor Reformado, que lo tenemos en la biblioteca. Muchos de los pastores de hoy. No sé si lo has leído. Fue uno de los primeros libros que yo leí. Voy a cerrar con la oración de Juan 17:20. Juan
la oración sacerdotal y cerramos. Y digo así. Más nos ruego solo por esto. Estaba orando por los apóstoles que estaban con ellos. Tal vez se santifican en tu verdad. Pero ahora iba a orar por nosotros en la hora. Dice así, en la oración sacerdotal. Más no ruego solo por esto, sino también por los que crean en mí, por la palabra de ellos. Por la palabra de ellos, ¿quién? La palabra de ellos, los apóstoles que iban a predicar. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo le he dado la gloria que me has dado, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en una unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los amaste a ellos como me amaste a mí. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que contemplen mi gloria que me has dado, pues me amaste antes de la fundación del mundo. Padre justo, ciertamente el mundo no te conoció, mas yo te conocí, y estos conocieron que tú me enviaste, y les di a conocer tu nombre, y los daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos, y yo en ellos. Nuestro amado Señor Jesucristo, fíjate que muchas veces nombran esta vez, y yo le di énfasis a algunas palabras, él le dice para que seamos uno, dice, para que seamos uno como nosotros somos uno, yo y en ellos tú también, dice, para que sean perfeccionados, ¿en qué? En la unidad. Lamentablemente muchos hermanos, y aquellos que a veces yo considero, lo llevo mucho en mi corazón, cuando recién empecé acá, se están desviando y hoy están hablando de un ecumenismo. Juan 17 nunca habla de una unidad entre todas las iglesias, de un ecumenismo, sino que la iglesia, aquellos que tenemos un mismo pensar, no un ecumenismo religioso, sino nos juntamos con el testigo, nos juntamos con el mormón, todos somos iglesia, la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia de los testigos, la sabática, cualquiera. No se trata de eso, sino que seamos acá dentro de la iglesia, que estamos todos unidos, una misma, que creemos lo mismo, que estemos unidos. Si no estamos unidos, como dice el proverbio, el cordón de 3 dobleces, es muy difícil que se rompe. Agarrar una trenza, aquellos que hacen la trenza, las mujeres, y poner un cordón así, pero si vos lo empezás a hacer así, un montón de trenzas y tirarlo, o sea que 3 es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay fuerza. Entonces cuando más unido está, es más difícil. Pero Satanás que busca que el marido y la mujer se peleen, que el otro se enoje, y él siempre está tirando sus cosas y se divierte, y tanto, o sea, entonces busquemos la unidad, así como el Padre y el Hijo son uno, que también seamos uno porque somos un cuerpo y Cristo es la cabeza, y un cuerpo sin una pierna no va a poder caminar, un cuerpo sin un ojo se va a caer porque no va a ver bien, un cuerpo sin oído, o sea, no va a escuchar bien. Entonces que todos podemos cumplir, como el domingo que viene, si Dios me da vida, voy a hablar un poquito de los dones, pero no solamente de los dones, así, sino que mi interés va a estar enfocado en que puedas descubrir cuál es tu don. No se va a tratar tanto de teología, que voy a hacer una exposición. Mi idea va a estar centrada en poder ayudarte en que descubras tu don y a cual sea, el que sea. Digo, yo me identifico con él, yo creo que es este. A ver si es este y ponerlo en práctica. A ver si es lo que Dios me ha mandado. Porque para algo Dios me designó. Para algo Dios me alistó en su ejército. Dios no ha alistado a cualquiera, sea para algo ha puesto. Cuando estábamos en el ejército, para algo, si no podías hacer eso, podías hacer otro. Yo estudiaba para motor, en el barco pelaba papa y preparaba comida a la noche. Pero algo hacía. Tenía que hacer algo. No importaba la hora, siempre tenía que hacer algo. Así que intentamos para obrar y hacer una función acá dentro de la iglesia. No venimos a estar a escuchar una prédica y está todo lindo, ¿no? Así que vamos cerrando. Amado Padre, hoy hemos aprendido por su santa palabra, guiado por su Santo Espíritu, que no debemos tener un alto pensamiento, más alto de que creemos. A veces pensamos que podemos hacer las cosas mejor que los demás,
si usted me pondría en este lado, o si usted me mandara a predicar ese lugar, o si usted me... y así pensando de que nosotros tenemos una buena capacidad mejor que los otros, pero sabemos que no nos podemos estar en un orgullo porque eso no edifica. Por eso que aquellos le pedimos que nos ayude a descubrir, y aquellos también que no saben cuál es el don de ellos, para que lo puedan poner en práctica acá dentro de la iglesia, para que esta iglesia crezca. También le pido que esté enviando obreros para que me ayuden en esta obra acá a que esté creciendo. Le agradecemos porque estuvimos escuchando de su palabra, y que lo podamos hacer si usted me da vida el domingo que viene para poder seguir predicando. Gracias a todos, se lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, como siempre decimos, la Iglesia Bautista de Mar del Plata. Amén.